tardes, licenciado. Nosotros vamos a hablar sobre el tema del laicismo en el Ecuador y pensamiento laico y acción. Los integrantes de mi grupo son Sanji Gisela Arteaga Rivera, Tatiana Alexandra Murillo Méndez y mi persona, Leslie Thais Álvarez Garrido. A continuación, mi compañero. El laicismo en el Ecuador. La revolución alfarista fue un proceso de transformación importante y trascendente en la historia, que buscaba el acceso liberal al poder por medio de dominios de los conservadores y de los progresistas. La revolución liberal. La revolución dio paso a diferentes avances en términos políticos y económicos, así como en la conciliación y los derechos individuales en la Constitución en 1897 y 1906. Causas de la revolución liberal. Las causas económicas se manifestaron por crisis, la desigualdad, la explotación al pueblo por parte de oligarquías, la oposición a los gobiernos y mandatos de carácter conservador, la declaración de los gobernantes, la Ignacio y Ventimilla y dictador de naciones. En lo cultural, los grupos de poder mantenían una hegemonía sobre la ideología de los ciudadanos ecuatorianos, es decir, restringir de los liberales el culto y la libertad de conciencia y pensamientos. De esta manera ejercían un dominio sobre la población. Conciencia y transformación económica. La transformación económica es el desarrollo de la producción local, es el marco de crecimiento económico generado dependencia por la inflación del capitalismo en los países en vías de desarrollo como Ecuador. Estos son los aportes del presidente Eloy Alfaro durante el proceso de la Revolución Liberal: la construcción de la línea férrea, la implementación de la agroexplotación, la transformación política, la separación entre el Estado y la Iglesia Católica, la institucionalización del ejército. También tenemos como la transformación social, la abolición del concertaje, la supresión del diezmo, la creación del registro civil, la incorporación de la mujer en el trabajo y la implementación de la educación laica, que conocemos nosotros como la influencia liberal. Son las reformas realizadas por los gobiernos liberales que impactaron a las familias, y es el establecimiento del régimen civil, del matrimonio civil y del divorcio. La educación laica fue fuertemente combatida por el clero, ya que promovió también algunos cambios en la vida de las sociedades. Hablemos sobre el primer gobierno alfarista. Su primera administración fue en 1895 a 1901. Alfaro puso en marcha su plan de reforma del Estado, que incluía la limitación del poder del clero, y son timadas pero prometedoras reformas de la situación de campesinos y trabajadores. El segundo gobierno alfarista. Su segundo periodo fue durante 1906 a 1911. Alfaro intentó un programa político que incluía la institucionalización definitiva del Estado laico y la conclusión del ferrocarril. El fin de la revolución de Eloy Alfaro. Fue en 1910 que Alfaro enfrentó exitosamente en el peligro de una guerra con Perú por los territorios orientales. El triunfo político de la burguesía. Al finales del siglo XIX, la burguesía comercial y bancaria de Guayaquil logró controlar la economía en 1895 y liberó una heterogénea alianza en la conquista del poder político con el respaldo del latifundismo en la costa. El asesinato de Eloy Alfaro Delgado fue el 28 de enero de 1912 en Quito. Desde el derrocamiento de Alfaro en agosto de 1911, la división del liberalismo agudizó, y esa situación la aprovecharon terceros para captar posiciones. Cambios de la sociedad, Iglesia versus Estado. Los gobiernos liberales chocaron con la Iglesia Católica al implantar la libertad de conciencia y de cultos, que le quitaban su predominio ideológico. El programa liberal fue un esfuerzo de integración económica de las regiones, mediante obras como el ferrocarril Guayaquil-Quito y la mayor transformación política e ideológica del país. Libertad de conciencia. Durante el siglo XIX, las constituciones y leyes del Ecuador establecían que la Iglesia Católica era del Estado y gozaba de especiales privilegios. Eloy Alfaro, pensamiento liberal. Su liberalismo condujo y operó a reflexionar sobre los rezagos coloniales y las injusticias de la República.
Por tanto, sus ideas transformadoras se plasmaron en realidad con Eloy Alfaro. La cultura. Los liberales arremetieron contra la sociedad tradicional al defender la libertad de conciencia contra el clericalismo. Su lucha ideológica fue una continuidad de la que plantearon antes Juan Montalvo y el propio Eloy Alfaro.